En respuesta a la guerra en Gaza, los rebeldes chiíes hutíes de Yemen atacan barcos mercantes en el Mar Rojo. Estados Unidos habla de ataques contra el comercio mundial y los califica como sin precedentes. Junto con Reino Unido, bombardea posiciones de los hutíes. Alemania y algunos países europeos también quieren enviar buques de guerra a la región. Se teme que podría ser el comienzo de la próxima guerra regional, sobre todo teniendo en cuenta que actores importantes como Irán y Arabia Saudita forman parte del conflicto. Los efectos en el comercio mundial ya se dejan sentir, cortes en el suministro y paradas de la producción. Por eso, en A Fondo nos preguntamos, ¿ataques al comercio marítimo? ¿Crece la tensión en el Mar Rojo? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda emisión de A Fondo de este año. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín y estos son nuestros invitados de hoy. Amir Valle, experto en Oriente Medio y terrorismo internacional, autor de varios libros sobre el conflicto palestino-israelí. Ezequiel Daray, licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina, analista financiero de DW en la Bolsa de Frankfurt. Y Jesús Núñez Villaverde es coordinador del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, experto en relaciones internacionales, seguridad internacional, construcción de la paz y prevención de conflictos violentos y el mundo árabe musulmán. Nos acompaña desde España. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Quisiera comenzar, Amir, contigo. ¿Qué es lo que está pasando realmente allí en el Mar Rojo? ¿Por qué estamos viendo estos ataques ahora de los hutíes? Todo empieza hace varios años, pero básicamente esto que estamos viendo empieza después del 7 de octubre con el atentado en Israel. ¿Qué es lo que sucede? De pronto los hutíes deciden apoyar a Hamas y empiezan un grupo de acciones que supuestamente todo el mundo dice que detrás de todo esto está Irán, precisamente porque es una respuesta muy clara de eso que ellos llaman la alianza estratégica en la región. Y de pronto hay que recordar para los que nos están mirando que Yemen está en una zona muy, muy importante estratégicamente, de geoestrategia, porque es la entrada prácticamente al Mar Rojo y controlan prácticamente toda esa zona y esa zona es la que le da la comida, le da el aire, le da el petróleo a el resto del continente arriba, es decir, a prácticamente toda Europa, por ahí pasan los barcos. Es una zona estratégica muy fuerte. Lo que estamos viendo son un grupo de atentados contra barcos. Ellos mismos lo han publicado en las redes y han dicho siempre que es parte de un apoyo a Hamas y contra Israel. De hecho, hay que recordar, su lema fundamental es muerte Estados Unidos, muerte Israel, maldición contra los judíos y que viva el Islam. O sea, ese es su deseo. Y lo que hemos visto entonces es sencillamente movimientos en la región. De pronto Estados Unidos, Inglaterra, contraatacando para tratar de frenar esa escalada de terrorismo por un lado y de piratería por el otro, porque hay una combinación de muchos factores que han desestabilizado todavía más esa otra parte de la región. Estamos hablando, está muy lejos de Israel, de la zona donde está ocurriendo lo que más ha sonado en el mundo en este tiempo, pero es algo que es muy preocupante por lo que implica dentro de la región. Claro, Jesús Núñez, nos quedamos con eso que dice Amir Valle. ¿Qué es lo que implican todos estos ataques de los hutíes en la región? ¿Cuáles son las consecuencias? Evidentemente, la primera de ellas es la inseguridad en el Mar Rojo, un punto de paso con una importancia geoeconómica muy considerable, alrededor del 12 al 15% del comercio mundial transita por esas aguas y efectivamente en la medida en la que los hutíes tienen controlado parte de Yemen pueden afectar a ese tráfico marítimo tanto en la entrada como en la salida por Bab el-Mandeb, que es la zona sur del Mar Rojo. Unos hutíes, una milicia que lleva años realmente tratando de afectar la seguridad de la región, pero que nunca había utilizado la causa palestina como argumento principal. Podemos entender claramente ahora que se trata de una excusa, de un argumento instrumental meramente, puesto que los hutíes no se están movilizando por los palestinos, no ha sido nunca una causa fundamental en su agenda.
Lo que podemos ver por un lado es que los hutíes tienen como motivación el ganar simpatías dentro de la propia población del Yemen. Hay que recordar que ningún gobierno árabe se está enfrentando a lo que Israel está llevando a cabo en Gaza. Y por otro lado, ya lo habéis mencionado, es inevitable ver la mano de Irán. Irán está interesado, obviamente, en generar más inseguridad. Pero lo chocante, desde mi punto de vista, es que ninguno de los actores implicados, ni los hutíes, ni Irán por un lado, pero tampoco Estados Unidos por el otro, están interesados en implicarse más en un proceso de escalada que pueda llevar a una guerra regional. Claro. Lo que pasa es que, jugando con fuego, tanto unos como otros pueden acabar quemándose ellos más de lo deseado y encima generar un nuevo conflicto regional. Bueno, ya vamos a hablar de eso, de ese nuevo conflicto regional. Sin embargo, Jesús comenzó hablando de esas consecuencias económicas. ¿Cuán graves pueden ser esas consecuencias económicas para el comercio mundial? Bueno, como bien decía Jesús, el 12% del comercio pasa por ahí, el 30% de los contenedores que se transportan pasa por esa zona. El mercado no lo está evaluando como algo tan grave. De hecho, el precio del petróleo no se ha disparado. Estados Unidos está con un récord de inventarios. Yo no creo que sea comparable, por ejemplo, a lo que pasó durante la pandemia, en donde se cortó todas las cadenas de suministros y en donde la demanda estaba exacerbada. Creo que lo que va a producir, hay que ver también cuánto se extiende este conflicto. No estamos hablando de un conflicto relativamente breve. Lo que va a producir, y que ya está produciendo, es un corte en las cadenas de suministros. Ahora, esto va a implicar aumento de costos en las empresas, pero los aumentos de costos en las empresas, y después si querés en el bloque económico lo explicamos, no significan necesariamente aumento de precios y no significa, mucho menos significa inflación. Puede ocurrir que esto genere inflación, pero no va a ser solamente por esto. La inflación es culpa de los bancos centrales, pero bueno, eso ya lo hablaremos. Bueno, estábamos hablando hasta ahora de esas consecuencias económicas, pero consecuencias políticas deben ser muchas y quizás mayores. ¿Cuáles son esas consecuencias, pero también cuál es la relación que hay, Amir, entre estos ataques que estamos viendo, los ataques, por ejemplo, que acabamos de ver también de Irán, o sea, a Pakistán? ¿Cuál es esa relación y cuáles son esas consecuencias políticas? Si analizamos lo que están diciendo los jefes del gobierno iraní, porque lo han dicho en distintos momentos, lo que decía Jesús a mí me parece algo muy interesante. Es decir, Irán es una pieza que ha intentado todo el tiempo buscar la inestabilidad. Tenemos por un lado eso, la existencia de la pieza de Irán que crea esta alianza estratégica a la cual pertenece Hamas en Gaza, Hezbollah en Líbano y ahora y los hutíes. O sea, ellos le llaman la alianza estratégica contra Occidente. Eso por un lado. Y por el otro lado, algo que Jesús mencionaba, que me parece también muy interesante, que es el hecho de que ninguna nación árabe se ha proyectado realmente como se esperaba, y algunos países de la región esperaban, en relación con el conflicto entre Israel y Hamas en Gaza. Entonces, obviamente, la participación primero de Arabia Saudita, el eterno enemigo de los hutíes, ¿ya? La participación también, por ejemplo, del caso de Irak y Siria. También, o sea, hay implicaciones que se están esperando y que hay que ver cómo reaccionan. Ahora de pronto vemos Irán ataca a Pakistán, ¿ya? Y eso está llevando, digamos, está complicando mucho más el asunto. Pero creo que los dos elementos fundamentales, Jesús los mencionaba, eran justamente la presencia, o sea, Irán como un elemento desestabilizador en la región, en su eterna lucha con Arabia Saudita, y por otro lado, la inoperancia que hasta ahora han tenido algunas naciones árabes en relación con el conflicto en Israel, ¿no? Claro. O sea, y eso los mismos líderes iraníes lo están diciendo, y los mismos líderes sauditas, el vocero de Houthi lo acaba de decir directamente. Claro. Bueno, pero Irán sigue negando que él esté detrás de estos ataques de los hutíes. Jesús Núñez, te pregunto qué tan involucrado está Irán en todo esto, y si es así, ¿por qué se queda detrás de los grupos como hutíes, de Hezbollah, Hamas, como acaba de decir Amir? ¿Por qué no participa directamente? ¿Cuál es la estrategia?
Desde 1979, y ha pasado ya mucho tiempo, Irán sabe que está en el punto de mira de actores tan potentes como Estados Unidos e Israel que desean echar abajo el régimen. Por lo tanto, lo que ha buscado Irán a lo largo de los años es contar con peones dentro de la región que puedan servir para sus intereses y que le hagan pensárselo dos veces a cualquiera de los que pretendan ir contra Teherán. En eso destaca, los habéis mencionado, a Hamás en el territorio palestino, Hezbollah en Líbano, también los hutíes yemeníes, pero en ningún caso pensemos que son marionetas que puede manejar Irán a su antojo, porque tienen también sus propias agendas. A eso hay que añadir las milicias iraníes que hay en Siria y en Irak. Lo que ha hecho Irán hasta ahora, desde mi punto de vista, es utilizar esos peones para generar esa inestabilidad, ponerle problemas a Estados Unidos y ponerle problemas a Israel. Pero ahora lo que acabamos de ver es que Irán parece dar un paso más allá, atacando directamente con sus propios medios, tanto en territorio sirio como en territorio iraquí e incluso en territorio de Pakistán. Pero creo que no todo responde a una misma agenda. Lo de Pakistán fundamentalmente y algunos de los ataques contra Irak responden a amenazas internas, tanto de Daesh, que llevó a cabo el atentado del pasado día 3 de enero en Kermán, como grupos independentistas baluchis que evidentemente atacan también al régimen iraní. Yo creo que Irán está en un punto ahora mismo en el que tiene que tratar de demostrar que no es débil, que tiene voluntad para seguir estando presente en la zona, pero no quiere provocar una escalada porque sabe que obviamente en términos militares, frente a Israel y frente a Estados Unidos, que tienen una abrumadora superioridad militar, acabarían siempre perdiendo. Lo cual no quita, insisto en esa idea, de que todos en definitiva están jugando con fuego. También lo está haciendo Estados Unidos y eso puede acabar descontrolando el proceso y llevar a un conflicto que ninguno de ellos realmente desea. Claro que sí. Bueno, Estados Unidos y Reino Unido contraatacaron, como hemos dicho, a los hutíes desde aviones de combate, buques de superficie y submarinos. Por el comercio mundial, dicen, pero también para persuadir a los hutíes a detener sus acciones en el Mar Rojo. Los aviones de combate despegan. Sus objetivos son las posiciones de la milicia hutí en Yemen. Estados Unidos, Gran Bretaña y algunos aliados llevan a cabo decenas de ataques con el argumento de legítima defensa por los ataques de los hutíes a buques mercantes internacionales en el Mar Rojo. El viento a favor para la operación militar procede de la Unión Europea. Se trata de una misión naval para estabilizar la situación en el Mar Rojo. Y Alemania también planea participar enviando una fragata. En Yemen, miles de personas están saliendo a las calles. Para ellos, los agresores son otros, Israel y Estados Unidos. Los dirigentes hutíes también están dando señales de una escalada. Los enemigos estadounidenses y británicos son plenamente responsables de esta agresión criminal contra nosotros y nuestro pueblo yemení. Esto no quedará impune ni sin respuesta. La milicia chií de los hutíes apoyada por Irán controla amplias zonas de Yemen. Desde el comienzo de la guerra en Gaza, los hutíes se han mostrado aliados de Hamás. ¿Están cayendo Estados Unidos y sus aliados en una trampa geopolítica en Yemen? Bueno, ya lo hablábamos, se está jugando con fuego, no tanto los hutíes atacando los barcos comerciales, sino también Estados Unidos y Reino Unido contraatacando. Están cayendo, como decimos, en una trampa geopolítica Estados Unidos y, bueno, Occidente en general. Bueno, puede ser porque también están con conflictos internos. Estados Unidos está a las puertas de una elección en la cual la situación para Biden aparentemente no pinta bien, está con una crisis económica en ciernes. El Reino Unido también tiene una cierta inestabilidad política, el gobierno de Rishi Sunak, y yo lo que veo es que estamos viendo distintos tipos de guerras en distintas partes del mundo entre gobiernos exhaustos, entre gobiernos a los que yo no les veo mucha capacidad de seguir aumentando y analizándolo económicamente, digo, el gasto en militar, cuando tienen por otro lado, y lo vimos en las protestas aquí en Alemania, a los consumidores o a la gente diciéndole está muy bien el tema del gasto en defensa, pero están descuidando un poco lo que pasa internamente. Estados Unidos está en la puerta de una crisis, incluso una crisis de empleo. El Reino Unido está en crisis y Europa, bueno, ni hablar.
Claro, bueno, pero de todas maneras, la libertad de navegación y las vías marítimas forman parte de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Tuvieron en cuenta los hutíes eso al momento de atacar? O sea, ¿sabían lo que estaban haciendo, presionando allí a Estados Unidos para de alguna manera lograr que frene la guerra contra Hamás? Primero hay que recordar que lo están haciendo desde que surgieron. Es decir, esto no es nada nuevo. Estamos viendo este tipo de acciones desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora lo vemos en un contexto más peligroso y, como decía Jesús, también utilizando algo que desde el punto de vista regional a los hutíes no creo que están siendo... no creo que estén jugando con fuego, sino que están apostando a una carta en la que ellos confían mucho, que es la carta del nacionalismo árabe en la región. Es decir, de pronto las naciones árabes, ellos están hablando todo el tiempo contra Israel en algo que estamos viendo que está sucediendo muy tristemente en Israel, con una cantidad de muertos que ya sobrepasan los 23.000 en el caso de Gaza. Y entonces eso crea un espíritu fuerte en la región. Si de pronto esta institución que lleva años, este grupo terrorista, porque hay que decirlo completamente, lleva años dominando una región, no ha sido reconocido. Recordemos que la parte reconocida de Yemen es la otra parte, es decir, la parte norte que domina los hutíes no está reconocida, la otra parte es la que se reconoce completamente. Que son sunitas. Que son sunitas. En este caso estamos hablando de que ellos lo que están tratando es de, primero, un impacto de propaganda en la región para ganar mucho más adeptos en este momento, aprovechándose, muy bien, como bien decía Jesús, me parece excelente lo que dijo. O sea, esto es una jugada estratégica de ellos, más que nada aprovechándose de algo, porque el conflicto israelí-palestino existía hace tiempo y los hutíes no lo habían utilizado como lo están utilizando ahora. Es como que Estados Unidos e Inglaterra los estén bombardeando, los sube a un escenario en el que quieren estar. En el que quieren estar. Claro. O sea, que se favorecen ellos de esto, de esta respuesta de Estados Unidos y Reino Unido. Desde ese punto de vista sí, veremos cómo termina. Pero desde el punto de vista sí, lo que habría que ver es si militarmente hasta qué punto les puede afectar. Y no creo que ellos no hayan tenido en cuenta que iban a tener una reacción fuerte en la región, sobre todo por lo que hemos dicho, es decir, por la importancia que tiene esa región económicamente para el mundo, porque generalmente nosotros pensamos en petróleo, ¿no? Que es lo que más uno piensa cuando piensa en Medio Oriente, pero desde ahí viene también alimento, viene ropa, viene todo, o sea, desde Asia. Toda la electrónica de Taiwán. Toda la electrónica de todo el mundo asiático, es decir. Claro. Bueno, me quedo con esa pregunta, Jesús. ¿Hasta qué punto puede afectar estos ataques a los hutíes? Y lo digo porque Arabia Saudita ya ha realizado enormes esfuerzos militares para hacer retroceder a los hutíes y no lo ha logrado hasta ahora. ¿Lo puede lograr Estados Unidos y Reino Unido? Básicamente así es. Arabia Saudí no solamente no ha logrado derrotarlo, sino que está metido en un pantano del que no sabe cómo salir. Exacto. Desde abril del año 2022 hay una tregua entre los hutíes y la coalición internacional liderada por Arabia Saudí. Están en un proceso de negociación del que no hay todavía ningún resultado, y eso es lo que tenemos que pensar. Los hutíes no están interesados en atraer a Estados Unidos dentro del territorio para implicarse en esa guerra, porque evidentemente se encontrarían con más dificultades todavía. Lo que los hutíes quieren ahora mismo es básicamente, por un lado, atraer las simpatías de su propia población, que son abrumadoramente pro-palestinos, los yemeníes, y por otro lado hacerle un favor a Irán, implicándose en una dinámica que realmente no les interesa, puesto que ahora mismo se pueden ver con problemas para defender sus propios intereses y encima con Estados Unidos implicado. Pero también podemos entender que Estados Unidos no quiere implicarse en una escalada regional, puesto que en términos muy globales, en términos planetarios, Estados Unidos lo que está buscando desde hace tiempo es salir del pantano de Oriente Medio para poder dedicar mayor atención al desafío que le plantea China en la región Indo-Pacífica. Por lo tanto, malamente lo que está haciendo Estados Unidos va a poder resolver ningún problema. Dicho de otro modo, si Estados Unidos quiere que los hutíes dejen de atacar, una de las cosas que podría hacer es dedicar mucha más presión contra Israel para que detenga la masacre de Gaza, porque ese es el argumento que están utilizando los hutíes. Sencillamente se quedarían sin
Y sin embargo, de momento estamos viendo como Israel campa a sus anchas sin ningún tipo de limitación y sin ningún tipo de presión efectiva por parte de Washington. Claro, ¿tú ves posible eso, que los Estados Unidos presionen a Israel para que pare esta guerra contra Hamas? A las pruebas me remito, hasta ahora no ha funcionado. ¿Cuántas veces ha ido Blinken? Hemos visto un montón de Pero acciones tocando diplomáticas. ahora esos hilos económicos, ¿no crees que esto pueda hacer que Estados Unidos reaccione y presione a Israel? Yo veo a Israel muy decidido cada vez que habla Gallant, cada vez que habla Netanyahu. Esto es hasta el final, esto es hasta que terminemos con Hamas. Tienen sus razones, es entendible, pero yo no veo que la diplomacia, y a las pruebas me remito también, la diplomacia en cuanto ha servido para frenar otros conflictos bélicos, bueno, en este caso no lo veo que esté funcionando. Exacto, ahí tú tienes, por ejemplo, el caso, la ONU está presionando muy fuertemente. Es decir, Antonio Guterres también está diciendo cosas muy directamente contra Israel para tratar de parar la Unión Europea. La Unión Europea lo ha hecho. Pero Israel está decidido y están completamente, vamos a decir, puestos para, hasta que no eliminemos a Hamas, no hay una negociación. Claro. Entonces, Llevan más de 20.000 muertos. eso va a llevar a Estados Unidos a tratar de presionar por otros lados, pero ante la presión de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Naciones Unidas, Israel no está haciendo caso de nada, en lo absoluto. Claro. Entonces, obviamente, a quienes más se favorecen son estos grupos extremistas que están tomando, lo dijimos ya en un programa, están tomando el caso palestino y un genocidio real que está ocurriendo en Gaza, lo están tomando como un pretexto para, primero, no inestabilizar, sino crear en la región áreas de influencia muy grandes. En las cuales ellos después van a moverse y lo vamos a seguir viendo. Claro. Creo que esto es exactamente lo que buscaba Hamas con los atentados del 7 de octubre. Esta reacción de Israel y del resto del mundo. Claro. Bueno, Jesús, Estados Unidos redefinió a los hutíes de Yemen como grupo terrorista. ¿Qué significa esto a estas alturas y qué persigue con esta decisión? Efectivamente, si ahora lo acaba de renominar como grupo terrorista, es que antes no lo era. Por lo tanto, Estados Unidos entendió claramente que a partir del inicio de la guerra en Yemen, hace ya 9 años, y la implicación fundamentalmente de Arabia Saudí, lo que parecía que iba a ser un paseo militar, se ha convertido en una tragedia de la que no se sabe cómo salir. No sabe cómo salir Arabia Saudí y tampoco Estados Unidos, que ha respaldado esa operación militar. Por lo tanto, Estados Unidos pretendió, cuando eliminó de la lista de grupos terroristas a los hutíes, pretendió de ese modo convertirlo en un interlocutor válido y llegar a algún tipo de acuerdo para que Arabia Saudí pueda salir salvando la cara de algún modo de ese pantano en el que se había metido. Pero al día de hoy, el hecho de que haya vuelto a nombrarlo como organización terrorista determina en definitiva que pone cierre al proceso anterior, lo cual puede todavía prolongar indefinidamente la guerra en Yemen, y los hutíes, ahora mismo más fortalecidos, más capacitados en términos militares, pueden tener muchas más opciones para poder seguir afectando la inseguridad de la región. Claro. No van a ser destruidos los hutíes por los ataques que actualmente está realizando Estados Unidos y en primera instancia con los británicos también. No hay manera de eliminar a un grupo que lleva 9 años de guerra, que tiene misiles, drones iraníes de fabricación cada vez más sofisticada y que han demostrado experiencia de combate y voluntad para mantener la violencia. Claro, Jesús, en estos movimientos es importante también la posición de Rusia y Turquía con respecto a los ataques de los hutíes, que han rechazado además los movimientos de Estados Unidos y el Reino Unido. No de manera directa, pero desde luego cabe imaginar que con la relación que hay entre Irán y Rusia, evidentemente todo acaba conectado de un modo u otro, pero en este caso no hay una implicación directa de Rusia, puesto que no tiene el peso específico que tuvo la Unión Soviética en la región. Por lo tanto, es Estados Unidos el actor externo con más capacidad para presionar y para hacer cosas, pero como digo, no hay solución militar hoy en día a la amenaza que representan los hutíes si Estados Unidos piensa que con esos ataques va a conseguir disuadirlos. No ha funcionado la disuasión y, de hecho, los hutíes están represaliando ya con ataques directos a buques estadounidenses, tanto civiles como alguno militar.
De ahí no cabe esperar nada bueno. Claro, bueno, hoy, por cierto, también hubo ataques de los Estados Unidos. Tú hablabas antes de la Unión Europea y te pregunto cuál es la posición de Alemania, o mejor dicho, ¿cuál es la posición de los países de la Unión Europea? ¿Están unidos? ¿Hay un consenso sobre la guerra de Israel, sobre los ataques que se están dando a los hutíes? En lo absoluto. O sea, siempre que hablamos de Unión Europea, yo recuerdo y lo digo siempre aquí, son 27 países. Es decir, poner de acuerdo... Es como cuando se habla de América Latina, exactamente, ¿no? O sea... Poner de acuerdo a tantos países no es eso. No están absolutamente de acuerdo. O sea, Europa, la Unión Europea está ahora mismo dividida sobre todo por la guerra entre Israel y Hamás. Hay una división bastante grande. Hay una preocupación, eso sí, sobre todo por el estado humanitario en Gaza. Eso sí, claro. Quizás si hay un consenso en la Unión Europea es ese, ya que hay que resolver ese conflicto humanitario de alguna u otra manera. En relación con, digamos, Irán, con la región, lo que preocupa en la Unión Europea, lo están manifestando prácticamente todos los dirigentes, es la posibilidad de una escalada y de una inestabilidad en la región. Es decir, hasta qué punto la presión de Irán en este momento, ese posicionamiento puede generar otros conflictos en la región de manera que se afecte. Eso por un lado. Y por el otro lado, Silvia, hay que decirlo claramente. Es decir, por ahí viene prácticamente el 23 o 24, no recuerdo ahora la cifra, de los alimentos que vienen a la Unión Europea. Claro. Entonces también hay intereses más cotidianos. Claro, ¿no? Bueno, antes de pasar al informe, Jesús, rápidamente, querías comentar algo. Sí, si me permites, desde el punto de vista militar vemos muy clara esa divergencia de opiniones de los países de la Unión Europea. Vemos que algunos, Países Bajos, por ejemplo, ya se han integrado en la operación Guardián de la Prosperidad que lidera Estados Unidos. Otros, como Francia, participan, pero sus buques responden solamente a la autoridad nacional francesa, no se subordinan a Estados Unidos, y otros países como España sencillamente están fuera de cualquier tipo de operación como la que se ha puesto en estas últimas semanas. Claro, ¿importa América Latina? ¿Afecta también a América Latina todo esto? No tan directamente porque estamos bastante alejados del conflicto y de esta ruta. ¿Pero esas consecuencias económicas? Las consecuencias económicas van a afectar, yo creo que el mayor afectado es Europa, en parte también Asia, porque Asia exporta buena parte de su comercio a Europa, por eso también en su momento buscaron la alternativa de la ruta de la seda, que no prosperó. A América Latina tal vez le afecte un poco más el tema de la sequía en el control en el canal de Panamá. Que afecta un poco más el comercio en la región y todo lo que es la zona del Pacífico. Pero bueno, esto va a generar cortes en las cadenas de suministros que pueden afectar de manera directa o indirecta a todo el mundo. Claro, bueno, y de eso hablamos ahora en el siguiente informe. ¿Qué consecuencias van a tener los ataques de los hutíes? La ruta marítima a través del Mar Rojo y del Canal de Suez es una arteria central del comercio mundial. Así que cualquier interrupción en esa ruta tiene efectos graves para la economía mundial. Ya se están viendo incluso retrasos y parones en las entregas de gas y petróleo y temores de una elevada inflación. Barcos en la mira, ya sean contenedores o petroleros, los rebeldes hutíes disparan y capturan embarcaciones comerciales en el Mar Rojo, secuestrando a la tripulación, y esto ocurre en la ruta principal entre Europa y Asia. 1/3 mundial del tráfico anual de contenedores circula por aquí. Actualmente muchos buques evitan el Mar Rojo y bordean África, un desvío de 5.000 kilómetros. Lo que duplica ampliamente el tiempo de transporte, y eso es caro, y el coste por contenedor ha subido al menos un 50%. Grandes corporaciones comienzan a resentir los primeros problemas de suministro, como por ejemplo Tesla en Brandeburgo. En la fábrica cerca de Berlín, las cadenas de producción están prácticamente paradas desde hace 15 días por falta de baterías procedentes de China. Según información interna del Servicio Europeo de Acción Exterior, los ataques de los rebeldes hutíes causan actualmente un daño económico de alrededor de 360 millones de euros por hora. ¿Cuánto daño están provocando los ataques de los hutíes al comercio mundial? Bueno, esa es la pregunta que se la vamos a hacer a nuestro economista acá en el debate, Ezequiel Daray. 300 millones de dólares por hora. Son las pérdidas. O sea, ¿ese es el impacto o hay un impacto mayor de estos ataques que estamos viendo en el Mar Rojo?
En la economía, por supuesto. Depende de cuánto se extienda. Ayer, por ejemplo, la naviera Maersk dijo que ya no va a utilizar definitivamente esa ruta, van a dar la vuelta al Cabo de Buena Esperanza, bordeando África. Eso eleva también los plazos y eso eleva los costos. Ahora, hablar de inflación es otra cuestión, porque que se eleven los costos de una empresa no quiere decir que la empresa tenga capacidad de trasladárselo a los consumidores. Ocurrió durante la pandemia porque los bancos centrales, financiando a los gobiernos, imprimieron tanto dinero que había dinero para convalidarlo. Estamos viendo ahora un mundo en que todos los bancos centrales están haciendo un apretón monetario muy importante para controlar justamente la inflación. Le voy a poner un ejemplo con un supuesto. A los economistas nos encantan los supuestos, pero digo, imagínense una economía en la que hay dos bienes, un bien A y un bien B. Cada uno cuesta 5 euros y hay 10 euros disponibles. Ahora estalla el conflicto y este bien, en lugar de 5 euros, aumenta a 8. Si el Banco Central no imprime más dinero y solamente hay 10 para comprarlos, este que vale 8 implica que este va a tener que bajar a 2 o que en el futuro se van a tener que arbitrar. La única manera de que esto se produzca, de que esto termine con inflación, es que el Banco Central diga, tengo que asistir al gobierno X, imprimo más dinero y ahora en lugar de 10 hay 13. Entonces hay 8 para este, 5 para este, hubo 30% de inflación. ¿Pero por qué? Porque los bancos centrales aumentaron 30% la masa monetaria. No estamos viendo eso en este momento. Vamos a ver qué pasa con los Estados Unidos, porque probablemente la Reserva Federal vuelva a soltar el brazo este año. Pero sí vamos a ver cortes en la cadena de suministros, incremento de costos, y lo que sí puede provocar en este contexto es mayor recesión, que eso sí es un gran problema. Mayor recesión, ¿qué significa eso, Amir Valle? Yo estaba mirando la gráfica y me daba cuenta de algo. Es decir, si tú haces el recorrido normal, son aproximadamente unos 20 días, ¿no? O sea, desde Asia hasta acá. Si haces el recorrido por la punta de África y le das la vuelta, es casi 30 días más. Es decir, son como 10 días más. De ida y de vuelta. Porque tiene que volverse. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, te pongo ese ejemplo porque la recesión es eso. La recesión es sencillamente el proceso en el cual todo va a marcha atrás. Todos los plazos se alargan, todas las cosas se hacen más difíciles de lograr. Hay también, digamos, una falta de producción. Aquí lo vimos en el informe, es decir, de pronto la Unión Europea está paralizada en muchas empresas. ¿Por qué? Porque durante un tiempo estos ataques han impedido que lleguen los microchips desde Asia. Entonces, todo eso va a crear, digamos, un gran fenómeno en el cual la economía se va a ralentizar absolutamente, porque tiene que hacerlo. Claro, pero también estamos hablando de petróleo y gas, ¿no? Que quizás es lo más preocupante. Lo más preocupante, o sea, eso es lo que normalmente nosotros más pensamos. Pensamos siempre en el petróleo y el gas. De hecho, es una de las cosas que hace que Inglaterra se meta. Es decir, la British es una de las empresas más afectadas porque usa siempre esa vía. Pero no creo que sea solamente eso. Pero Silvia, una cosa para desmistificar la mentira que muchas veces nos dejan los bancos centrales, no me la quiero agarrar con ellos, pero digo, durante la pandemia aumentó el precio del petróleo. Ahora, Suiza no tuvo inflación, Japón no tuvo inflación, China no tuvo inflación, Bolivia no tuvo inflación y hasta donde yo sé usan petróleo. Lo que Estados Unidos tuvo inflación, Europa tuvo inflación, porque los bancos centrales se desbocaron atendiendo las necesidades de estados que están gastando más y más y más y más. En Estados Unidos los invito a ver el relojito de la deuda y se van a volver locos de cómo sube minuto a minuto. Claro, bueno, el canal de Suez, Jesús Núñez, es al parecer la zona más fácil o más rápida para pasar mercancía desde Asia hasta Europa. Y entonces uno se pregunta, en estos países nunca ha habido una paz duradera o desde hace mucho tiempo no hay una paz duradera. ¿No previeron los países occidentales alguna situación como esta? Desde luego que la previeron y actuaron en consecuencia. Para empezar, inventándose países absolutamente artificiales. En todo el mundo árabe tenemos ahora mismo 22 países. Recordemos que el Líbano es un invento francés, que Kuwait es un
elemento británico y así, en muchos casos, debilitando el hecho de que pudiera haber allí la emergencia de auténticos poderes con autonomía para poder decidir. En definitiva, los gobiernos árabes de la región son todo apenas sucursales occidentales, fundamentalmente europeas y ya en la actualidad básicamente estadounidenses, que tratan de controlar en nombre de Washington y en nombre de Bruselas la estabilidad de la zona. Lo que ocurre es que hay muchos elementos de inestabilidad en juego que hacen que en algunas ocasiones todo ese cálculo se venga más o menos abajo. Ahora mismo estamos viendo cómo Egipto sufre de manera clara, puesto que buena parte de los ingresos que obtiene Egipto son precisamente por el pago en el tránsito del canal de Suez y en términos más generales, lo habéis señalado ya desde el principio, la clave fundamental para que pensemos en recesión, en inflación o en problemas de la economía mundial tiene que ver con la posible duración del conflicto. Claro. Estamos hablando todavía de un plazo de tiempo en el que eso apenas se ha dejado sentir. Claro. Pero, como estabais señalando, si eso se prolonga en el tiempo, evidentemente que las consecuencias pueden ser mucho más duras. Silvia, déjame apuntar lo que decía Jesús, porque no abordamos el problema de Egipto. En un contexto normal, por el canal de Suez pasan unos 100 barcos por día. Cada barco le paga al gobierno de Egipto $700.000. Imagínense lo que pierde Egipto día a día por este conflicto. Solo con eso. Claro, y estos pequeños países de los que hablaba Jesús, como el Líbano, ¿tienen alguna fuerza para tratar de presionar a los países grandes, no sé, como Irán, a que dejen los ataques y se pueda hablar de alguna paz en Medio Oriente? Yo creo que Irán tiene su propia agenda, es un gobierno chiita en un mundo sunita. Y estos pequeños países no tienen ningún peso. No lo veo, o sea, tal vez no soy el experto para opinar de eso, pero en mi opinión no. Mira, creo que Jesús ha dicho una de las verdades más difíciles de decir para nosotros los que nos metemos en este lío del Medio Oriente, que mientras más uno lo estudia, menos lo entiende, ¿no? Y es el hecho de que muchas de estas naciones han sido creaciones de las antiguas metrópolis o de determinados intereses foráneos. Siempre hay que tener en cuenta algo. En esta región lo que más funciona es la presencia de Estados Unidos con un grupo de gendarmes que tiene en la región y que tiene, por supuesto, esa pieza fundamental que es Israel. En este momento, Israel está siendo quizás el alumno cabezón, el que no quiere hacerle caso al maestro de Estados Unidos, ¿no? En la región. Y, por supuesto, entonces Estados Unidos puede también mover otras piezas en la región. Yo no creo en lo absoluto que Kuwait jamás se enfrente directamente a Estados Unidos. No lo creo en lo absoluto. Es decir, la pregunta incluso hasta para Jesús podría ser si esto con Trump eventualmente podría cambiar. Exactamente, quizás Jesús pueda decir eso. Bueno, Jesús, hay una pregunta aquí en la mesa para ti. ¿Qué pasaría con Donald Trump? Antes de entrar en eso, permíteme señalar, porque si no estaríamos engañando o despistando a los telespectadores. Que eso no queremos. No pensemos que el Mar Rojo está ahora mismo cerrado. Por el canal de Suez siguen pasando buques. La operación Guardián de la Prosperidad, con el liderazgo de Estados Unidos, está permitiendo que pasen buques todos los días y están protegiendo a la inmensa mayoría de ellos. Es una excepción que hayan conseguido ni siquiera tocar un solo buque con sus drones o con sus misiles. Dicho eso, evidentemente Trump es algo que tiene muy en cuenta Benjamín Netanyahu. Es Netanyahu el primer interesado en prolongar la guerra que actualmente está manteniendo, porque sabe que su situación es o está como primer ministro o tendrá que ir a la cárcel probablemente. Luego, mientras prolongue la guerra, mantiene su posición y espera que Trump pueda volver a respaldarlo como lo hizo en su día. Pero por otro lado, evidentemente, Trump es un problema para muchos países europeos, desde luego, y en la región. Hay que entender que el primer viaje que hizo al exterior cuando tomó la presidencia en el año 2017 fue precisamente a Arabia Saudí, respaldando a un régimen absolutamente violador de los derechos humanos, absolutamente violento en esto que estábamos comentando de liderar la operación militar en Yemen en estos últimos 9 años. Por lo tanto, Trump es, sea como sea percibido en otros lugares, un problema para cualquiera que esté preocupado por el escenario internacional.
Bueno, ahí tienes la respuesta de Jesús. Ezequiel, hablamos del canal de Suez, también hablabas del canal de Panamá, que está sufriendo una sequía enorme en estos tiempos. ¿Y qué pasa con Nicaragua? Porque teníamos entendido que iba a haber también un canal por Nicaragua, ¿o no? La idea era de China, ¿no? China quería Con China, construir claro. el canal de Nicaragua, pero China, se desechó. como decíamos, incluso con el tema de la ruta de la seda, está buscando alternativas para que salga su comercio. Lo que hay que tener en cuenta es que el 80% del comercio internacional se mueve por agua. Por agua. Entonces se pueden buscar alternativas aéreas, pero no son eficientes. De hecho, la ruta de la seda parece no ser eficiente. Si no se consigue una solución a esto, porque bien decía Jesús, siguen pasando buques, sí, pero como decíamos, ya hay navieras que dijeron no vamos a hacerlo. claro. Entonces esto en el futuro va a empeorar. ¿Cómo se puede desescalar este conflicto, amigo? Esa es la gran pregunta, Silvia. Primero, la gran pregunta es la que le hacen a Israel en relación con su deseo de acabar con Hamás, ¿no? O sea, y esa es la pregunta. ¿Lo va a lograr? Yo creo, como bien decía Ezequiel al inicio, que esto es un conflicto a largo plazo. Que Irán va a seguir moviendo los hilos para que la región esté absolutamente inestable, porque esa inestabilidad a quien mejor favorece es precisamente a ellos y en el control de la región. Claro. Va a seguir moviendo, como bien decía Jesús, esta alianza estratégica que es muy amplia de grupos terroristas en la región. O sea, grupos que ya son terroristas, que todos lo vemos como terroristas, y no creo que haya posibilidad de una desescalada, porque Estados Unidos es incapaz de lograrlo, Israel no lo va a hacer, la Unión Europea en muchos casos no tiene ni siquiera la moral para exigirla, hay que decirlo también así. Claro. O sea, es muy difícil. ¿No existe, Jesús Núñez, algo que se pueda hacer para desescalar la situación, para desescalar el conflicto? Desde luego, en términos académicos, en términos analíticos, no hay ninguna duda. El listado lo tenemos hecho desde hace mucho tiempo. Pero el asunto es si los actores con capacidad para influir en lo que ocurre en la zona tienen la voluntad política de asumir ese listado. Nada puede apuntar a una solución si no hay el final de la ocupación de Israel del territorio palestino. Nada, porque todo empieza a partir de ahí. Por supuesto, Israel no va a conseguir eliminar militarmente a Hamás, porque Hamás es mucho más que un grupo violento, es una idea que ha germinado y que si no se resuelven los problemas de la población que vive en ese territorio ocupado, van a seguir alimentando la violencia pensando que con eso pueden resolver sus problemas. Nada se puede lograr si no se entiende que Irán va a seguir estando ahí todo el tiempo y que hay que llegar a un acuerdo con él. Exacto. Hay que recordar que hasta que en mayo del 2018 Donald Trump denunció el acuerdo nuclear con Irán, Irán estaba cumpliendo estrictamente, según la Agencia Internacional de la Energía Atómica, con todo el acuerdo para dejar de buscar el arma atómica. Claro. Por lo tanto, es el Estados Unidos de Trump el que apuntó en esa dirección. Muchísimas gracias, Jesús. Mínimas. Tengo que cortarte. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias.